Bueno, pues se encuentra con nosotros nuestro buen amigo y brody, Vicente Rusildi. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, Abigail, muchas gracias. Aquí estamos otra vez, para aprender juntos de la palabra de Dios, y hoy traemos un tema bastante sensible para la sociedad, ¿verdad? Así es, estamos, bueno, pero la palabra de Dios pues es viva, es eficaz, no cambia, no se muda, ¿verdad? Así No se es. cambia, entonces, pues no la podemos adaptar a nuestras costumbres, sino nosotros somos los que debemos de adaptarnos a lo que dice la palabra, ¿verdad? Para nuestras vidas, porque es el manual para vivir una vida plena. Así es. Y pues bueno, el tema, para entrar al grano, porque traemos material necesario para ver, y nos vamos a llevar un poquito más de tiempo de lo normal que Ujú. nos llevamos en los programas normalmente. Normales. Ujú. Y pues el tema es las parejas del mismo sexo y la Biblia, ¿verdad? Ok. Que hoy es un tema de actualidad, es un tema confundido, es un tema difícil de tocar en la sociedad, y pues bueno, yo quisiera dejar primeramente algo muy en claro, ¿verdad? No es con el fin de atacar, ¿verdad? Esta condición del ser humano. La motivación principal es el amor de Dios. Sería injusto que las gentes, que la sociedad tenga la información, pues que es de los hombres, ¿verdad? Pero la información bíblica no la tengan, y así estén tomando decisiones sobre esta condición del ser humano. Entonces, aquí lo que vamos a hacer con mucho amor, y no es con la finalidad de Ujú. atacar, Sí. ¿verdad? Porque se puede pensar Sino que de llevar estamos, luz. exacto, se puede pensar, por ejemplo, en el caso de Jesucristo, él venía a traer vida eterna a la gente, y la sociedad en su tiempo lo estaba matando. Lo crucificó, lo Entonces, mató. había una contradicción, ¿verdad? Ujú. Y yo quisiera poner este ejemplo porque se puede confundir. Oye, pues en este programa estamos atacando a cierta condición, Segmento, a ¿verdad? cierto segmento de la Pero población. quisiera dejar en claro que es por amor, ¿verdad? Exacto. Queremos expresar lo que la Biblia dice acerca del tema, y que si alguna persona que se encuentra en esta condición, con mucho amor le decimos, quédate a oír todo el programa y tú toma una decisión, pero ya con las dos informaciones, ¿verdad? Porque Exacto. muchas veces tomamos información con Tomamos poquita, Ajá. Tomamos exacto, decisiones. con poca información, Dicen ¿verdad? que cada quien hace lo mejor que puede con la información que tiene. Así es, así es. Entonces, vamos a ampliar la información para que tomemos decisiones más asertivas para nuestra eternidad. Exacto, ¿Verdad? exacto. Entonces, bueno, pues vamos, ¿qué te parece si ahora sí ya entramos de lleno al tema, Ok. para que las personas que nos estén escuchando empiecen a tomar cita de de las citas bíblicas, y bueno, también el correo donde se te puede localizar. Bueno, tenemos una página en Facebook que es Ajá. Familia Rusildi. Familia Rusildi, Facebook, Ahí Familia Rusildi. ahí nos mandan una Ujú. solicitud y los aceptamos. Ok. Y en YouTube se están subiendo los mensajes que estamos viendo en los programas, Ujú. ya diferidos, y ahí pueden repasar si les quedó alguna duda o no. ¿Cómo lo buscan? Vicente Rusildi, Reloj de Dios, y ahí están los programas que hemos estado subiendo, ¿no? Perfecto, Vicente Rusildi. Quisiera empezar con un ejemplo que viene siendo de lógica y de sentido común. Estamos Ajá. viendo temas bíblicos, temas divinos y temas que para conocer a Dios. Sí. Pero a Dios no se le entiende por lógica y no se le entiende por sentido común. Ujú. Esto se discierne espiritualmente. Pero yo quiero empezar con un ejemplo donde vamos a aplicar lógica y sentido común. Ok. ¿Por qué? Porque para entrar a este tema, que es muy sensible, primero necesitamos entrar en un sentido común sobre el tema que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la información que vamos a obtener es de la Biblia. Y quisiera que entendiéramos por qué obtenemos información de la Biblia, y por qué para nosotros, para un cristiano, la Biblia es autoridad, ¿verdad? Ok, muy Y bien. sobre eso vamos a empezar el primer ejemplo. Vamos a hacer unos 15, 20 minutitos para ver lógica y sentido común ante las cosas de Dios, ¿verdad? Ok. Que no es la forma de entender a Dios, lo quiero Sí. dejar muy claro. La Sí. forma de entender a Dios, porque dice un versículo, las cosas de Dios se entienden espiritualmente, porque el hombre natural no las puede discernir, Ujú. porque para él son locura, ¿verdad? Las cosas para un hombre natural,
hemos hablado que hay dos condiciones del ser humano, el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Ajá. El que no es hijo de Dios está en una condición natural. Sí. Para este hombre son locura. Sí. Las cosas espirituales. Sí, sí, sí. Pero yo quiero abordar el tema empezando con algo lógico y con algo de sentido común, ¿verdad? Así ¿Qué es. detonó este programa, Abigail? Estamos hablando nosotros de un tema y tú en uno de los programas sacaste el tema de un programa que hubo en una televisora famosa, ¿verdad? Nacional, donde se estaba promocionando una película. Sí. El director de la película, al parecer, es cristiano, muy evidentemente. Famoso, que es Guillermo del Toro, creo que se llama. Sí. Llevó un pastor, ¿verdad? Sí. Estaban las dos locutoras famosas, que una es Galilea Montijo, que prácticamente ella puso desde un principio un comentario tajante. No sé por qué tenemos que ver este tipo de temas aquí. No creo que sea necesario, ni creo que haya razón. Este comentario que hace esta conductora, vamos a ver al final de este programa lo desubicada que está. Sí. Vamos a entender eso, porque dice, no, yo no sé, no tiene caso que veamos estos temas. Y créeme que tiene todo el caso para verlo. Es totalmente necesario que la gente sepa, bueno, qué piensa Dios del tema, ¿verdad? Así es. Y entonces, y había dos personas en esta condición, en ese programa, ¿verdad? Sí. Una pareja del mismo sexo ahí, y había una persona de derechos humanos, sí. ¿verdad? Entonces, ese es el programa que desde ahí, pues no me puedo sacar de la mente que hay que tocar este tema aquí. Y cuando pasa eso, Abigail, Dios es una orden de Dios. Toca el tema. Y por eso nos preparamos para esto y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, yo quisiera empezar haciendo un ejercicio pensando que estamos en ese programa y que nos dejan hablar, ¿verdad? Porque en ese programa sí, no los dejaban hablar al pastor y a Guillermo del Toro, o sea, prácticamente no los dejaban hablar, ¿verdad? Vamos a suponer que nos dejen hablar, sí. ¿verdad? Entonces, si a esta gente nosotros le preguntamos a Abigail, sí. Si creen en Dios, y vamos a ver la causa de por qué el debate, porque ahí podían estar 2-3 horas y no iban a llegar a ninguna conclusión, ¿eh? Sí. No iban a llegar a ninguna conclusión y vamos a ver las causas de por qué. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, a ver, levante la mano, ¿quién cree en Dios? Ahí en el programa todos la hubieran levantado, ¿verdad? Claro. A lo mejor, posiblemente, yo intuyo que la de recursos, la de derechos humanos, no, porque sus comentarios fueron muy radicales en cuanto a las cosas de Dios. Sí. Entonces, probablemente, a lo mejor ella no la levantaba, pero todos los demás sí. La pareja y las conductoras. Sí. Pero cuando le preguntas, oye, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces ya no todos levantan la mano. Posiblemente los únicos que la levanten es el pastor y el director de la película que estaban promocionando. Ahora, pero les cambias la pregunta. Oye, ¿crees que Dios formó los cielos y la tierra? Y probablemente vuelvan a levantar la mano los mismos que dijeron, sí creo en Dios, y sí creo que Dios formó los cielos y la tierra. Así es. Bueno, esto es importante porque yo quiero dejar bien claro, me voy a dirigir ahorita en estos momentos a la gente que cree en Dios, que por ejemplo en el mundo hay un 33% de cristianos. ¿Qué es cristianos? Que creen en Jesucristo, ¿verdad? Los demás son otras cosas diferentes, ¿verdad? Pero el 33% son cristianos y ahí entran todas las religiones que creen en Cristo. Pero los que creen que la Biblia es la palabra de Dios, se reduce el porcentaje, ¿verdad? Entonces, salen dos cuestionamientos importantes para esta gente que cree en Dios, pero cree que la Biblia no es la palabra de Dios. Para ellos les estoy hablando. Ahora, no quiere decir que la información no le vaya a servir a un ateo. Exacto. Y no quiere que le vaya a servir a otra persona que piense diferente. Le va a servir la información. Pero te quiero hablar a ti, que es la gran mayoría que cree que cree en Dios, pero no cree que la Biblia sea la palabra de Dios. Le digo esto. La fuente principal por la que la gente sabe que Dios creó los cielos y la tierra es la Biblia. Así es. Déjame ponerlo de otra manera. La humanidad sabe, por la Biblia, que Dios creó los cielos y la tierra. No hay otra fuente de información. Hay muchos libros que ahora lo revelan, ¿verdad? Así es. Que Dios creó los cielos y la tierra. Pero el primer libro que lo menciona es la Biblia. La humanidad sabe por la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra. No hay otra fuente de información. Ahora, la otra cuestión importante es, si crees que Dios formó los cielos y la tierra, dimensionan en su mente, porque le estoy hablando a la gente que cree en Dios y que cree que Dios formó los cielos y la tierra. Dimensionan el poder de Dios, o sea, a ver, lo has digerido, te has puesto a pensar,
Porque Sí. estás hablando que Dios creó el sol, la luna, las estrellas, al ser humano, los animales, las plantas, ¿verdad? Ujú. Entonces crees en eso, has digerido el poder de Dios, has digerido que Dios creó la tierra y que si la pone más adelantito del sol, más cerca, nos quemamos, y si la pone más atrás, nos congelamos, y si el ángulo del sol le pega en otro ángulo diferente al que está ahorita, no puede haber vida en la tierra, y que Ujú. todo está bien preciso, y que Dios creó todo eso, y que creó al hombre, ¿verdad? Porque el hombre, pues hoy en día, no sé, los científicos siguen descubriendo cosas acerca del Exacto. cuerpo humano, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. Dios bíblicamente hace 6,000 años, porque Ujú. bíblicamente la creación no significa que no haya habido antes cosas, Sí, pero la Biblia registra 6,000 años de creación. sí, Tenemos 6,000 años y el hombre todavía está aprendiendo cosas del cuerpo humano. así es. O sea, yo quiero que la gente haga, dimensionas el poder de Dios, porque es muy fácil decir, Dios creó los cielos y la tierra. Pero realmente has hecho el ejercicio si el poder de Dios lo estás dimensionando. Y voy a poner un ejemplo. O sea, si nos traemos a 10 científicos Ujú. del lugar que tú quieras, los que son en eminencia, Exacto. y me los traes aquí, Abigail, Ujú. y les dices, créame un piojo. ¿Van a poder crear un piojo? Pues no. Dimensionamos un poquito el poder de Dios, ¿verdad? Ajá. Porque nuestra mente es difícil que Sí. pueda captar, digerir eso, ¿verdad? Ajá. Ahora, una persona cristiana que al parecer es una anécdota real, pero yo no quiero aventurarme que sea Sí. real, a mí me la platicaron así. Iba caminando por la playa, iba disgustado con Dios. ¿Por qué permite tanta maldad, tanta injusticia? Ujú. ¿Por qué pues tantas cosas en la tierra? Y se iba quejando, creía en Dios, pero se iba Se iba quejando de él. quejando. Ajá. Iba caminando por la playa y ve a un niño a lo lejos haciendo un pozo. Sí. Y mientras va llegando, empieza el niño a traer agua del mar Ujú. y echarla al pozo. Cuando llega con el niño, pues le pregunta el nombre, ¿cómo te llamas? Oye, ¿qué estás haciendo? Ah, quiero meter el mar a este pozo. Sí. Pues bueno, pues es que eso es imposible, Imposible. ¿verdad? Él dice, Ajá. pues tampoco te quieras meter a la mente de Dios. Es imposible. Exacto. No, no vas a poder. No vas a poder comprender eso. Exacto. Dios nos revela lo que es necesario en su palabra, y hay muchísimas cosas que desconocemos que la Sí. Biblia contiene. Entonces, yo le quiero decir esto a estas personas. Te estoy comentando, si dimensionas el poder de Dios al tú creer que creó los cielos y la tierra. Dime si no estás en una contradicción, le digo a estas gentes. ¿Tú crees que Dios creó los cielos y la tierra, pero no crees que haya tenido el poder para dejar su palabra? O sea, ¿ves la situación de sentido común y de lógica? ¿Tú crees que tuvo el poder para crear los cielos y la tierra, pero no crees que haya tenido el poder para dejar su instrucción para el ser humano? Así es. Estás en una contradicción. Es muy irresponsable pensar que Dios creó los cielos y la tierra. Creo en Dios. Sí. Creo que Dios creó los cielos y la tierra, pero no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Sea su manual. Estás en una contradicción ilógica, Ujú. ¿verdad? Sí. Ahora, yo quiero volver a esto, ¿verdad? O sea, Ujú. ¿qué pasa hoy en día? Ujú. Pues la gente se acomoda, dice, bueno, yo creo en esto, pero en esto no creo. Yo creo que Dios formó los cielos y la tierra, pero no creo que haya vida después de la muerte. Yo creo que Dios es un Dios de amor, pero no creo que vaya a ser juicio. Creo que Dios es el camino, la verdad y la vida, pero creo que un musulmán se salva. O sea, me empiezo a acomodar a un Dios yo, Sí. porque creo que la Biblia no es la palabra de Dios. Y yo empiezo a hacer un ejercicio a acomodarme a Dios. Jesucristo, en el cual todos creemos, el 33% de los cristianos creen en Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero yo, en mi falta de conocimiento bíblico, digo, un musulmán se puede salvar. Y el camino de un musulmán es Mahoma, un profeta que vivió 600 años después de Cristo. Sí. Un profeta que se le aparece un ángel y le da una revelación diferente Ujú. al evangelio que tenemos en la Biblia. Ujú. Siendo que la Biblia dice, aún un ángel del cielo Sí. se te aparezca y te anuncie otro evangelio, Ujú. Sea anatema. sea anatema, o sea, sea maldito. Ujú. La Biblia anticipa eso, no significa que no a lo mejor la mamá sí se le apareció, Sí. porque la Biblia lo está anticipando. Exacto. Pero Quiere el decir camino, que iba a haber estos sucesos. exacto, que iban pero a el pasar. camino al cielo es Jesucristo. Sí. Y la religión musulmana cree en Mahoma, Ujú. es el camino al cielo. Ujú. Entonces, si yo creo que, bueno, los musulmanes se pueden salvar porque algunos son buenos, Ujú. bueno, entonces estoy haciendo que Jesucristo es mentiroso. Así es. Porque Él dijo en la Biblia, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la vida eterna. Tremendas declaraciones que nadie se atrevió a decir.
Es más, ahorita no hay un líder en el mundo que se atreva a decir esas declaraciones. No por algo fue el antes y después de Cristo. Exacto. Tú cumples años, yo por ejemplo cumplo años en 1971 porque tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Si no, nuestro año sería el 6000, el 5000 y cacho de nacimiento. Fíjate, hasta ahí llega lo que trascendió Jesucristo. Sí, la historia del mundo. Pero llega otra cosa diferente a la de la Biblia y le hacemos caso. Ahora, y me acomoda un Dios, pero Dios dice en su palabra, Dios diseña el matrimonio. Entonces yo me acomodo, bueno, yo creo que Dios diseñó el matrimonio, pero no creo que entre un hombre y una mujer nada más. Y me estoy ahí siguiendo acomodando. Para esto yo quiero llegar a la primera cuestión que dijimos, la Biblia es la fuente principal de que sabemos que Dios creó los cielos y la tierra. Así es. Ahora, pero la Biblia no nomás dijo eso, dijo muchísimas cosas. ¿Y qué pasa con estas posturas cuando estamos en que, bueno, yo creo en Dios, pero no creo que la Biblia sea la palabra de Dios? Entonces me estoy acomodando a un Dios. ¿Qué pasa? Me acomodo un Dios a como yo quiero, me acomodo un Dios a mis intereses, me acomodo un Dios a como me conviene a mí, me acomodo un Dios a como mis tradiciones lo dicen, me acomodo un Dios a mi imagen y semejanza. Ándale. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con esto, Abigail? Nuestra vida eterna está en juego. Así es. Y es serio esto, Abigail. O sea, es bastante irresponsable decir, bueno, yo creo unas cosas de la Biblia y no creo otras. Pues sí, es una posición muy cómoda, pero estás poniendo tu vida eterna en peligro, ¿verdad? Ajá. Ahora, yo quiero poner un ejemplo que le hemos puesto, y créeme que es necesario, porque estamos hablando que necesitamos lógica ahorita y sentido común, antes de entrar al tema lleno bíblico. Y hemos puesto aquí un ejemplo, que por ejemplo viene el dueño aquí de la empresa, ¿verdad? Se pone aquí enfrente de ti y te dice, te voy a dar el puesto de directora general de la empresa. Sí. Poniendo un ejemplo, ¿verdad? Igual que Dios nos lo promete en la palabra de Dios, te voy a dar vida eterna. Hay una promesa por un líder, haciendo una analogía. Pero te dice el dueño, pero necesito que vayas a este seminario, necesito que vayas a esta... Que cumplas a este curso, necesito que cumplas con este horario, necesito que cumplas con estas órdenes, ¿ok? Jesucristo, Dios, te dice, te doy vida eterna y aquí está la instrucción. Claro. ¿Verdad? Estamos haciendo una analogía. Ahora, ¿qué pasa, Miguel, si el dueño se va y tú dices, bueno, sí voy a cumplir con el curso, pero bueno, el seminario no quiero ir, el horario sí lo cumplo, pero estas órdenes no. Entonces, bueno, tú dices, sí quiero el puesto, pero bajo mis reglas. Sí. Bueno, esa es una desubicación tremenda. Exacto. ¿Verdad? Estás desubicada. Es como decimos hoy en día, bueno, vete a una farmacia a pedir unas pastillas de Ubicatex. Sí. Estás totalmente desubicada porque el dueño te viene y te ofrece, te promete algo, pero tú quieres usar unas cosas diferentes. Sí. Ahora, ¿qué pensaría el dueño? Así es. O sea, bueno, te observo un periodo de tiempo, oye, pues le dije que fuera a este curso, no fue. Bueno, pues oye, estas órdenes no las está siguiendo. ¿Te va a dar el puesto? Pues no. ¿Verdad? No, aparte, no. Bueno, Dios hace la creación. Tú piensas que es un Dios irresponsable que no dejó un manual, ¿verdad? Y tú dices, bueno, yo creo en algunas cosas, otras no. Te promete la vida eterna y tú dices, bueno, sí hago unas cosas, pero otras no. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta, Abigail? La actitud correcta es, ok, yo quiero el puesto, obedezco. Claro. Obedezco lo que me dice. Y eso es la fe que Jesucristo nos dice, oye, tú crees en mí, te doy la promesa de vida eterna, obedece. Así es. ¿Verdad? Y hay un versículo que quiero que leamos para empezar, que es Hebreos 5:9, lo tienes ahí en el tercer. Sí, Hebreos 5, es el tercero. Sí, 5:9. Aquí está. En la primera hoja. Ok, ya lo ahí tengo aquí. Lo tengo aquí en la Biblia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para quién es la eterna salvación? Para todos los que le obedecen. ¿Y qué voy a obedecer? ¿Lo que yo quiero? No, pues lo que como me acomodo mi razonamiento. La obediencia es al que te dio la orden. Exacto. Y entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Es mi obediencia, ¿verdad? Exacto. Ahora, para ellos es la salvación. No significa que por obedecer soy salvo por gracia. Nadie tenía posibilidad de salvarse. Fue Jesucristo el que abrió la puerta, pero hay que obedecer la instrucción de Dios. Entonces, totalmente, ponemos este ejemplo. Si yo quiero la salvación,
pero no quiero obedecer, pues estoy desubicado. Y vete a una farmacia a comprar unas pastillas de Ubicatex, ¿verdad? Sí. Ahora, quiero poner un ejemplo importante. Hay otro camino, o sea, el dueño te promete que tienes el puesto y te dice, este es el camino. Hay otro camino para llegar al puesto, hablando del ejemplo terrenal que estamos poniendo. ¿Puede haber otro camino? Sí puede haber camino, porque aquí en la tierra hay corrupción. Y el dueño te puede decir, bueno, pues te invito a cenar y... Sí, aquí si negociamos, te doy un moche. Si la persona no es honesta, pues digo, no estamos hablando en lo particular del dueño aquí, los ejemplos que hay en la vida. Vivimos en un mundo corrupto, ¿verdad? Pero fíjate lo que nos dice Jesucristo en su palabra. En 1 de Pedro 1, 3, 4. Es el cuarto versículo. Primera de Pedro 1. A ver, aquí está. A ver. Primera de Pedro 1 es el cuarto versículo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Seguimos? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No hay corrupción por las cosas de Dios. Así es. La herencia que tenemos, la vida eterna, es incorruptible. O sea, no va a haber otro camino más que por la obediencia a la palabra. Ahora vemos el siguiente versículo, que es 1 Corintios 9, 24 al 27. Así es. Dice, y sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O que nuestra corona es incorruptible. No piensen que Dios va a poder haber corrupción para nuestra salvación. Ahora, ¿qué pasa en nuestra vida cuando caemos en este tipo de prácticas, Abigail? Es importante de decidir en qué creemos y en qué no, en relación a la Biblia. De acomodarnos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. De creer en Dios, pero no creer que la Biblia sea la palabra de Dios. De creer en Dios, que Dios formó los cielos y la tierra, pero no crees que tuvo el poder para dejar la Biblia. ¿Qué pasa? Pues nos estamos jugando nuestra vida eterna. En el proceso de nuestra vida nos estamos jugando nuestra vida eterna. ¿Por qué? Porque al final todos morimos. Ningún ser humano se va a escapar de eso. Y la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así es. Mueres una vez y es cielo o infierno. El mismo Jesucristo dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo no habla, Abigail, esto es importante lo que voy a decir. Sí. Fíjate, las iglesias no quieren hablar del infierno. Y hemos dicho que aquí hablamos la palabra como es. Y Jesucristo en la Biblia habló más del infierno que del cielo. Es un dato importante. Pero Jesucristo no habló más del cielo, del infierno que del cielo para asustarnos. Habló más del infierno para decirnos las consecuencias del pecado. El pecado es serio. Y no nos habló de esto para asustarnos, es importante. Las iglesias tienen que retomar el tema del infierno, porque ahora mucha gente piensa que Dios es amor y no va a mandar gente al infierno. Y de alguna manera tienen razón, porque Dios no los va a mandar, se van a ir solitos, ¿verdad? Ahora, la ley de Dios es clara, dice, la paga del pecado es muerte. Dice, sin sangre no hay remisión de pecados. No es la ley de la tierra, ¿verdad? La ley de la tierra, dime cuánto tienes y te diré quién eres, ¿verdad? O quiero tener reconocimiento y poder y fama. Esa es la ley de la tierra. Dios dice, la paga del pecado es muerte. Sin sangre no hay remisión de pecados. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la ley de Dios, ¿verdad? Para esto tuvo que venir Jesucristo, para que nosotros podamos tener una puerta al cielo. Esta ley de Dios
no es como la de los hombres, dinero, poder, fama, ¿verdad? No es así. Dios es santo, su palabra es santa. Nosotros transgredimos la ley santa de Dios. Dios no es malo, los malos somos nosotros que transgredimos la ley santa de Dios. Dios es bueno. La carta de identidad de Dios es santo, santo, santo. Nosotros transgredimos la ley santa de Dios. Dios es bueno. Por eso vino Jesucristo, Abigail, para morir por nosotros. Y esto no te convence en una universidad, no te convencen en ninguna escuela, no te convence un científico, no te convence un político, no te convence un orador. De esto te convence el Espíritu Santo. Solamente. De que eres pecador. Volvemos a lo mismo, de que el Espíritu Santo le habla a los hijos de Dios. Exacto. O sea, al que tiene esa comunión de hijo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. No a la persona natural. Exacto. Que Exacto. Que ¿Qué es pasa, una criatura? Abigail, si yo voy con una persona que se encuentra en esta condición y le digo, oye, eres un pecador? No, pues la respuesta es totalmente, sí, se siente agredido. Entonces, pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo le dice es pecador? Esa persona cae arrodillada. Así es. Y con esto quiero entrar al tema, porque Dios es el que establece el matrimonio. Y ese viene en Génesis 2:24. Génesis 2:24, para que tome nota. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ok. Dios diseña el matrimonio, dice, se unirá a su mujer. Sí. ¿Verdad? No a otra del mismo sexo. Ajá. Efesios 5:28-33. Porque es un argumento total que en el Antiguo Testamento lo dice y en el Nuevo no. Bueno, aquí hay un versículo del Nuevo Testamento y vamos a leer nada más Efesios 5, 30 y 31. 30 y 31 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dios diseña el matrimonio y aquí está muy claro cómo lo establece en estos versículos, Abigail. Ahora, Dios se dio a conocer a través del pueblo de Israel. Así es. Y Dios en un principio le puso innumerables reglas al pueblo de Israel. Y en las innumerables reglas, que estoy hablando más de 600 reglas, hablando sobre el tema que estamos hablando ahorita, yo creo que leamos el versículo Levítico, y yo creo que son 10 versículos, quiero que los leamos todos porque es realmente necesario. Levítico 18, versículo 20 al 30. Sí. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os mancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité la maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Ok, muy bien, hasta ahí. Yo quiero rescatar 3 cosas aquí importantes, Abigail. Una es el versículo 22. No te echarás con varón como con mujer. Así es. Esa abominación. Ahora, por esto, la tierra, Dios pone un ejemplo, la tierra es contaminada, ¿verdad? Así es. Y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Yo quiero decir algo aquí bien importante. Un factor importante por la que Dios hizo juicio en la sociedad preludiana fue precisamente este factor. Así es. Porque la tierra fue contaminada. ¿Y cómo Dios la compara con la contaminación? Con algo que no diseñó Él. Totalmente. Yo diseñé el matrimonio y están haciendo otras cosas. Eso contamina la tierra. Y si esto se incrementa, es factor de juicio. Totalmente. Es porque ahorita vemos que va en incremento el asunto, que lo anticipa la Biblia. La Biblia anticipa que esto es en incremento, pero no porque vaya en incremento significa que esté bien a los ojos de Dios, ¿verdad? Y por último, el 28 dice, no sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó
antes de vosotros. Fíjate, él compara las sociedades anteriores cuando hizo juicio con este factor importante y eso hizo que terminara de hacer juicio. Fíjate lo que hice en la siguiente hoja, Levítico 20:13, otro ejemplo. Sí, Levítico en la siguiente hoja. Sí, 20:13, dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Fíjate lo que era el castigo antes. No significa que hoy ya no es el castigo. Cambia la forma, pero Dios sí sigue siendo el mismo hoy, siempre. No cambia, en Dios no hay sobre variación, ¿verdad? Deuteronomio 22:5, fíjate al detalle que llega. Sí, este asunto. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Esto Deuteronomio es 22:5. Es impactante esto. Así es. ¿Verdad? Porque no le vemos a veces malicia en eso, de que el hombre vista como mujer y mujer como hombre. Y fíjate esa abominación, en esos tiempos. Ahora, vamos a leer versículos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí quiero aclarar algo. ¿Quiénes son los injustos? Abigail, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, viene el regalo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te convence de justicia, juicio y de pecado. Así es. Y esto hace que seas justificado ante Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un acusador que es Satanás. Cuando Dios te aparta para ti, Satanás viene y te acusa. Pero Jesucristo dice, no, Él está justificado. Un ejemplo es, por ejemplo, el dueño de la empresa hace una junta y tú le hablas para decir que vas a llegar tarde. Llegas tarde y todos, ¿por qué llego tarde? Momento, está justificada. Fíjate lo que hace Jesucristo. Así es. Nos justifica. Y por eso dice los injustos. Los injustos son los que no han sido justificados. Es el regalo de Dios que nos hace justificados. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y fíjate, no erréis. Probablemente lo diga porque sabe que este tema es confundido. No erréis, ¿verdad? ¿Y qué sigue? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No erréis. Dime, Abigail, si no nos estamos jugando nuestra vida eterna con acomodarnos las cosas a como nosotros pensamos. Si crees en Dios y crees que Dios formó los cielos y la tierra, pero no crees que la Biblia sea la palabra de Dios y yo me estoy acomodando las cosas, te estás jugando tu vida eterna. Ahora, ¿por qué Dios permite esto? Porque, bueno, es una duda. Sí. Las personas que se encuentran en esta condición hoy, pues así nací, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite las cosas? Bueno, Romanos 1:20, del 20 al 28 nos da la razón, ¿verdad? Así es. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira, esto es bien importante porque es con relación a lo que dije en un principio. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, ¿qué significa? Deidad significa que el poder sobre la humanidad, o sea, la deidad de Dios tiene poder sobre la humanidad, se hacen claramente visibles con lo creado. O sea, yo veo la creación y digo, aquí hay un Dios poderoso, ¿verdad? Que tiene todo el control sobre la humanidad. Y a fin de que no hay excusa. O sea, porque dices, bueno, una persona en una selva no tiene Biblia. Se va a salvar. Bueno, simplemente de ver la creación, con eso tienes para saber que hay un poder, un poder tan fuerte que a Él le tienes que dar la honra y la gloria, ¿verdad? Y aquí el versículo nos lo deja bien claro. Y con esto empieza lo importante, ¿verdad? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Fíjate, por ejemplo, en el programa que estaban en la tele, están envanecidos en sus razonamientos. Así es. No están aplicando Biblia. Y por estar envanecidos en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Y por eso las opiniones, ¿verdad?, tan encontradas de un cristiano, que la Biblia es autoridad, y la persona que cree en Dios, pero cree que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿seguimos? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, de lo que hemos hablado, ¿verdad? No hay corrupción. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Fíjate, aquí los primeros versículos nos dan las causas. Sí.
Y las causas, dice, por lo cual también Dios los entregó, ¿verdad? Ajá, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones Fíjate vergonzosas. cómo lo describe, pasiones vergonzosas. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, con mucho amor, Abigail, les decimos, Dios entrega una mente reprobada, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí estás con una mente reprobada. Pues, ¿cuál es la gran noticia? Uh-huh. Que por medio de Jesucristo puede resolver esto, Abigail. Así es. No hay otro método. Esta condición sin Jesucristo es imposible resolverla. Ahora, muchos caen en que Jesucristo vino a morir, entonces ya pagó por nuestros pecados y nosotros tenemos libertad de pecar. Así es. Y lo que yo quiero leer es Romanos 6, del 1 al 2, dice, ¿qué pues diremos a esto? Cuando nosotros somos hijos de Dios, uh-huh, caemos en la gracia de Dios. Por gracia de Dios somos salvos. Sí. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Romanos 6, 1, 12. ¿Percedemos el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no por estar en la gracia de Dios, no porque Jesucristo pagó por nuestros pecados, podemos estar conviviendo con el pecado, sabiendo que fue lo que trajo a Jesucristo a la muerte, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Así es. O sea, porque los que hemos muerto al pecado, los hijos de Dios, ¿cómo viviremos aún en él? Y 1 Juan 3, 8 y 9 dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Fíjate, es bien importante. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para que tú puedas ser sacado de una mente reprobada, Abigail. Así es. Tienes una gran puerta ahí, pero ¿qué necesitamos? Arrepentirnos, ¿verdad? También reconocer que es un pecado. Pues si no reconocemos que es pecado, pues ¿cómo te vas a arrepentir, verdad? Jesucristo está... Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, dice el versículo 9, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí hay hemos hablado de dos indicadores tremendos que nos indican que estamos en gracia. Así es. Que nos indica que somos salvos. ¿Y cuáles son los versículos que leímos? Uno es este. Uh-huh. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿verdad? Porque está en la simiente de Dios. Y el otro que vimos fue autor de eterna salvación para los que obedecen. Entonces la obediencia y el no pecar nos hace saber que somos un hijo de Dios. No que no caigas, aquí se práctica del pecado. ¿Y cómo están estas personas en esta condición? Están practicando el pecado. Así porque es. ¿cuándo cambian? No hay cambio, ¿verdad? Uh-huh. No es a lo mejor como una persona adúltera, que también está mal, pero a lo mejor, oye, no lo está practicando. Y a lo mejor se arrepiente cuando le pasa. Pero estas personas están en una condición de práctica. Y esta condición es imposible, Abigail, vencerla sin Jesucristo. Es imposible, ¿verdad? Necesitas a Jesucristo para vencer esta condición. A lo mejor puede haber otro método que a lo mejor te arrepientes y sin Jesucristo, pues a lo mejor dejas de hacerlo. Una persona que se mete en un problema de adulterio, va a perder su familia y se arrepiente sin Jesucristo y a lo mejor es un padre bueno, ¿verdad? Uh-huh. Pero no es salvo porque a Jesucristo no tiene donde lo debe tener. Pero prácticamente esta condición sin Jesucristo es imposible, ¿verdad? Así es. Porque primero tienes que reconocer que no es una posición que agrade a Dios. Ahora ya estamos por terminar. Sí. Y un pensamiento, Abigail, bien recurrente para esta condición, uh-huh, es, pues, si yo nací, estoy bien. Si yo nací así estoy bien. Así Dios me hizo. Uh-huh. Y yo quiero que veamos una causa por la cual
las personas nacen así. Ajá. Y no significa que no puedas Cambiar. cambiar. Decidir. Jesucristo es la respuesta, Abigail. Y vamos a ver Éxodo 20, del 1 al 6, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millones de los que me aman. Aquí quiero detenerme, es importante, porque primero Dios da unos mandatos, y es cuando habla de idolatría, y es cuando habla de otros mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice, el que no siga esto, prácticamente a mí me aborrece, ¿verdad? Porque al último cierra, los padres, yo soy celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Puedes tener un pecado generacional, Abigail. Okay. Por eso, oye, pues yo nací así. Ok, puede ser consecuencia de algo generacional que tú traes. Pero la gran noticia es que tienes la solución. La situación es, ¿la quieres tomar o no, verdad? Porque todos sabemos que Jesucristo vino a morir hace 2000 años, pero la gente no quiere vivir eso, ¿verdad? La gente, haz de cuenta que tú vas con el doctor, estoy enfermo, y vas y te dice, bueno, aquí está la medicina, ¿verdad? Claro. La medicina para que te alivies. Sí. Entonces tú sales del doctor y llegas a tu cuarto y pones la medicina ahí y no te la tomas. No te la tomas. Prácticamente así. La gente tiene la información. Jesucristo, ahí está su palabra. La palabra es la que te santifica. Ahí tienes la solución, pero no te la quieres tomar, ¿verdad? Ajá. Entonces, con esto, Abigail, yo quiero que cerremos el programa y con una recomendación. Esta condición es imposible arreglarla sin Dios. Sí. En tu hogar, haz una oración. Hemos hablado de Apocalipsis 3:20. Si estás escuchando la voz de Dios, dice Dios, Jesucristo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y haz esta oración, Abigail. Así es. Y primera de Tesalonicenses 5:16-10 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apagues el espíritu, ¿verdad? Entonces, terminamos con el tema, Abigail. Yo espero que hemos dejado claro, porque lo primero, Abigail, yo lo que quiero decir, que dejemos claro, es que esta condición es pecado. Así es. Y es lo primero que tenemos que reconocer para poder solucionarlo. Y después vendrá una lucha espiritual fuerte, Abigail. Después de que tú reconozcas y de que hagas una oración, viene una lucha espiritual. Dice Efesios 6:12, Efesios. Sí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra humanos. Así es. Nuestra lucha es una lucha espiritual. ¿Qué pasa? Hay gente que la quiere luchar, y hay gente que no la quiere luchar. Y hay gente que la quiere luchar sin Jesucristo y no la va a ganar. Esta condición no la va a ganar. Pero habemos vencedores, hijos de Dios, que por Jesucristo, Abigail, vencemos esta lucha espiritual. Y esos son los que al morir tienen vida eterna en presencia de Dios. Pues la verdad, maravilloso. El tema es realmente es muy nutritivo para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y bueno, pues ahí está el Facebook, Familia Rusildi, Facebook Familia Rusildi, o busca también en YouTube Vicente Rusildi, el reloj de Dios, ¿verdad? Porque estas citas pues son contundentes para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, ¿verdad? Hay una promesa de Jesucristo, Abigail, que yo quisiera que la tomaran todos nuestros radioescuchas, que dice, la Biblia trae muchísimas promesas. Hay un libro que hizo una buena amiga de nosotros que dice, promesas que sí se cumplen, y habla de muchas promesas de Dios. Innumerables promesas, la principal es que nos da vida eterna. Así es. Pero Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar.
esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor